Primeramente, vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de su palabra, venir a hablar de su reino, venir a hablar de su existencia, del único Dios vivo y verdadero, del Dios todopoderoso, el creador de los cielos, de la tierra, el hacedor nuestro, el Padre y Señor de nuestro Redentor, Salvador y Señor Jesucristo, su Hijo, su unigénito, a quien envió por amor a su creación, para que todo aquel que le crea a Él, que crea en Él, en el Hijo de Dios, pueda ser salvo y tenga vida eterna. Jesucristo, que significa Cristo Mesías, enviado, y Jesús Salvador, el Mesías Salvador. El Mesías que vino, el mismo Dios hecho carne, y que fue engendrado en una mujer virgen por el Espíritu Santo de Dios, en María la Virgen, fue engendrado en ella. Ella parió al Hijo, al unigénito de Dios, el mismo Dios hecho carne, quien vino a liberarnos, nuestro Redentor, quien nos compró a Satanás, pues nosotros nacemos separados de Dios. La carne nace separada de Dios. Nadie puede entrar al reino de los cielos en carne. Si no nace en espíritu, no verás el reino de Dios. Así está escrito. Eso lo dijo Cristo, quien murió y pagó con su sangre nuestra redención. Nos dejó libres, a todos, sin excepción. Él vino a liberar de la maldición de la muerte a toda su creación. Allá quien tome este sacrificio para Él, cambie su chip, cambie su forma de pensar y haga como David: Señor, lávame de la maldad en que fui formado y límpiame del pecado en que fui concebido, y comienza a caminar según Cristo vino a enseñarnos, para ir de vuelta a casa con nuestro Creador, ir a vivir en una de esas moradas que fueron dejadas desiertas, arriba en el cielo donde está el Dios Todopoderoso, por los ángeles caídos, que en la rebelión de Lucifer se vinieron con él. Y esas moradas quedaron vacías. Y ahora, nosotros que somos creación de Dios, Él nos colocó en este mundo, en su plan, nacemos separados de Él, para ver quién de nosotros, por la gracia de Dios, por su amor a su creación, vino Cristo y nos compra para liberarnos de la esclavitud, de la muerte, de la esclavitud de las tinieblas, y poder empezar una nueva vida de estar muertos, separados de Dios espiritualmente, comenzar ahora a avanzar para regresar con Dios. Todo aquel que le cree a Él, le da potestad, derecho de llegar a ser hecho hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Lea. Por falta de conocimiento perecerán. Por falta de conocimiento van a ser seducidos fácilmente por el adversario de Dios. Dios nos dejó los estatutos, nos dejó las reglas, nos dejó cualquier cantidad de historias para que entendamos de qué se trata el plan de Dios, para que nosotros podamos defendernos de las seducciones del enemigo y podamos resistirlo a través de la palabra de Dios. La espada. Sin conocimiento de la palabra de Dios, sin conocer a Dios, difícilmente vamos a huir de las manos del enemigo, de la mano del adversario. Escrito está: resiste al enemigo y él saldrá huyendo. No dice que lo enfrentemos, que lo resistamos. ¿Cómo lo resistimos? Siempre nombrándole a nuestro Redentor, a nuestro Señor, nuestro nuevo amo, que es Jesús de Nazaret. Siempre diciéndole: yo pertenezco a Jesucristo, fui comprado por la sangre que derramó en la cruz, con su sangre Él me compró y ahora le pertenezco y le sirvo a Él. Así que váyase, príncipe de las tinieblas y sus secuaces, váyanse con su música a otro lado, porque nosotros le pertenecemos a Cristo. Y con la palabra lo enfrentamos. Cristo dio el ejemplo. Cristo le decía al seductor:
al enemigo, cuando él abordó, le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y yo le digo a ustedes, lo que yo estoy hablando, escrito está. Por eso es que siempre que tengo este privilegio, esta oportunidad, le digo a todo aquel que diga ser cristiano, que si usted no tiene Biblia, y si usted no escudriña la palabra de Dios, si usted no se preocupa por alimentarse todos los días de la palabra de Dios, meditando, escudriñando y pidiéndole al Espíritu Santo que le dé sabiduría y conocimiento y revelación, si usted no lo hace para poder hacer la palabra, usted no tiene chance con Cristo. No tiene chance como cristiano, y no lo estoy acusando. Solo estoy exhortando para que usted mismo se cerciore. Así como dice, se llama este programa, mire lo que oyes. Eso es lo que quiero decirle. Cristo lo dijo clarito, escrito está. ¿Dónde? Preocúpese por averiguarlo. Póngale interés a usted mismo. No deje que todos se lo digan y todos se lo hagan. Si usted no presta atención, interés por regresar con el Padre, no tiene chance. Quienes oyen mi voz, ¿cuál es la voz de Cristo? La voz de Dios, escrita está. Y se esfuerzan por hacerla, son mi familia. Los que no quieren escuchar mi voz, ni están interesados en hacerla, sino quieren hacer lo que creen ellos que deben hacer, no son familia mía. Y hablo de esta manera, no en un tono de agresión o de acusación, no. Yo no sé a quién estoy hablando. Dios a todos nos dio conocimiento, sabiduría, nos preparó para tener las mismas habilidades de poder regresar a casa con Él. Pero hay una condición, que usted renuncie a las ofertas del mundo, a las ofertas del príncipe de las tinieblas, a las concupiscencias de la carne, y se agregue a las recomendaciones y a los ejemplos que Cristo vino a enseñarnos, el carácter que debemos tener, en qué debemos pensar, cómo debemos pensar. Tenemos que darle primer lugar en nuestros pensamientos, cambiar de chip, cambiar de forma de pensar y pensar conforme Cristo vino a enseñarnos que tenemos que pensar. ¿Que no es fácil? Claro que no es fácil. Por eso Cristo dijo, escrito está, sin mí nada pueden hacer. Sin mí no lo van a lograr. Aquel que cree que puede llegar al reino de los cielos, obviando todo lo que dijo Cristo, entonces, primero no es cristiano. Muy por el contrario, se declara anticristiano, anticristo, que hay muchísimos anticristos. Porque quieren enseñar a las demás generaciones que es a su manera, no conforme está escrito. No conforme está escrito. Por eso, amigo televidente, usted que está viendo este programa y que lo ha visto en otras ocasiones, y que estoy seguro que ha escuchado, y por eso está viéndolo nuevamente, pero le ha entrado por una y le sale por la otra. Y usted que está viendo este programa por primera vez, y está viendo, preste atención. El que tenga oídos y le sirven, oiga ese escuche con inteligencia. Este programa es para usted. Dios está tocando las puertas de su corazón. Aquí no sé a quién le estoy hablando. La audiencia me la dejo al Señor. Yo solo soy un instrumento del Señor para venir a predicar y a decir lo que Él dice que le diga al pueblo. Que le diga que sí hay esperanza. Que le diga que no todo es malo. Que el mundo es malo y la mayoría de la gente es mala. Pero que Dios es bueno. Y Dios está esperando por aquellos que van a renunciar a esa mayoría y se van a pasar a formar parte de una minoría. Porque escrito está que nunca seremos mayoría. Para ir al cielo hay un cupo reservado. Un cupo. Apocalipsis 6:10. Todavía no está completado el cupo de los consiervos, dice la palabra.
Todavía faltan muchos a morir como ellos, como ustedes, le dice el Cordero de Dios a ellos, que están pidiendo justicia en la tierra. Cuando esté completo el cupo, ahí sí Dios se desentiende de la creación del mundo y la va a destruir. Porque ya el mal tocó lo último, ya rebosó y ya Dios no nos va a soportar. Ya no hay fuerza que se oponga al mal. Entonces el mundo va a alcanzar su objetivo, vivir en paz, porque no va a haber quien les diga, ustedes son pecadores, si no se convierten no van a tener chance en el reino de Dios, Dios los va a destruir, Dios va a acabar con ustedes si no cambian. Dios quiere que ustedes lo hagan su Dios, pero ustedes se resisten, no quieren nada con Él y creen que creen en Él. Estaba viendo un video que me mostraron antes de empezar este programa de un disque ministro de Dios. Defendía la aberración que existe hoy en día y que va a crecer. Y decía, inclusive, que ¿quién puede asegurar que María Magdalena no era lesbiana? ¿Que quién puede asegurar que los apóstoles no eran homosexuales? Y un disque ministro, representante de una de las congregaciones más grandes del mundo, defendiendo su forma de pensar, porque estoy seguro que él es un pervertido, y defendiendo todo lo que es indefendible, y diciendo inclusive que las parejas del mismo sexo, lo que no está de acuerdo es que adopten niños, porque lo que hay que esperar que crezcan para que ellos elijan. ¿Qué van a elegir si desde pequeños con esas influencias los vamos a echar, a entregar al enemigo? Por eso David decía, límpiame de la maldad en que fui formado. Límpiame, lávame, Señor. Límpiame del pecado en que fui concebido. Entonces, si el rey David, un ungido de Dios, hacía ese clamor, es porque era necesario, porque Cristo mismo lo volvió a repetir, sin mí nada podrán hacer. Y este ministro, obviando la misma Biblia que tiene, porque es la misma que yo tengo, decía, ¿ven lo que llegó a decir? Y que haya gente que no actúe contra eso porque son cobardes. Hay gente que no alza la voz contra eso porque son cobardes, porque no creen en Dios. Dios dice que nosotros tenemos que obedecerlo a Él y Él se encarga de las consecuencias de nuestra obediencia a Él. Y que el que se meta con uno de los suyos es mejor que se amarre una piedra de molino al pescuezo y se tire al fondo del mar. Y yo así lo creo. Yo así lo creo. Sin embargo, a usted, amigo televidente, el enemigo le va a decir lo que usted quiere escuchar. Y usted de repente va a agarrar una Biblia, atendiendo lo que estoy diciendo, y como no la va a entender, y si usted no clama por esa sabiduría para entender la palabra, la va a entender a su manera, y usted va a ser fácilmente confundido. Porque el enemigo también lee la palabra y se pone a predicarla. ¿Cuántos que dicen estar trabajando en la obra del Señor, están trabajando para destruir la obra del Señor? Por eso dice la palabra que cuando se presenten en el juicio, muchos, el Señor le dirá, fuera de aquí, no los conozco. Pero ¿cómo? Si hacíamos esto y esto en tu nombre, no los conozco. Por eso es necesario que usted entienda que tiene que adquirir conocimiento, y el conocimiento viene de aquí. Y la revelación viene de arriba. El Espíritu Santo nos va a revelar. No deje que el hombre sea quien le revele, verifique, pida confirmación de lo que usted escuchó, pídasela al Espíritu Santo. Ya se la puede revelar a través de un sueño. Si usted pide confirmación, se la va a confirmar porque usted está mostrando su interés por formar parte
del grupo que queremos llegar a ser, hechos hijos de Dios y volver con Dios a esa morada que Cristo se va a preparar para todos aquellos que creamos en Él. No coma cuentos, lea la Biblia, preocúpese, así como se preocupa para prepararse para adquirir lo que el mundo le ofrece, con mucho interés, preocúpese por lo más importante, preocúpese por ser un hijo de Dios y que no triunfe en este mundo y después para el lago de fuego. Escrito está, Dios lo dice, no lo estoy diciendo yo. En el libro de Eclesiastés dice que hay de aquel que todo lo que su alma deseaba lo logró. Un éxito total, todo lo tuvo. Pero no buscó de Dios, no hizo el bien. Dice la palabra que un abortivo es mejor que él. Preocúpense por saber el significado. Preocúpense por su salvación. La vida en este mundo es corta. 20, 30, 40, 50, 100 años, máximo 120 años. Y después viene la eternidad. ¿Qué eternidad vas a elegir? La eternidad en el lago de fuego, perturbado por siempre, o la eternidad con Dios en una vida de felicidad y una vida con abundancia y donde usted va a tener paz por siempre. En el lago de fuego no va a tener paz. Por eso Cristo dijo una parábola, la de Lázaro y el rico. Creo que está en Lucas. Léanla. Léanla. Eso no está escrito por casualidad. Lo que está aquí no está escrito así porque a alguien se le antojó, no. Estos fueron escritos por hombres que Cristo enseñó, entrenó y que el Espíritu Santo les reveló. Y fue el Espíritu Santo a través de ellos quien escribió estos libros. El enemigo dice, no, eso fue creado por hombres y fue de acuerdo a como ellos pensaban. Todo es cuestión de interpretación. Eso es lo que inventan. En el video, lástima que no lo pueda pasar por televisión para que usted lo viera. Pero preocúpese usted por estar en el camino del ejército correcto, el ejército de la luz, en el camino al reino de la luz, donde el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es quien gobierna nuestras vidas. Mucha atención. Cómprese una Biblia. Si usted es cristiano, realmente cómprese una Biblia, preocúpese por leerla, dedíquele más tiempo de lo que le dedica a otras cosas, demostrando que Dios ocupa el primer lugar en su corazón y va a entender el por qué yo hablo con tanta emoción aquí. Porque cuando usted se preocupa por acercarse a Cristo y se preocupa por amarlo y ama al que envió a Cristo, al Dios Padre Todopoderoso, dijo Cristo, quien me ama a mí y ama al que me envió, el que me envió y yo moraremos en él, en su mente. Y si nosotros tenemos a Cristo, nosotros, ¿quién contra nosotros? El Espíritu Santo, el Consolador, dijo Cristo, viene otro igual que él. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, no con el mismo poder. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo uno solo es. Y usted obedece las normas como Dios las pone, o si no está afuera. Porque nuestro Dios no acepta desobediencia. Su misericordia es grande y es para siempre. Pero aquellos que realmente se esfuerzan o hacen el deber de acercarse a Él, y Él conoce nuestro corazón, Él sabe cuándo usted peca, porque las circunstancias, el mundo, lo que tiene alrededor lo hace pecar, o la carne donde vive, y no peca con alevosía y premeditación. Y por eso es que dice, pida perdón y serás perdonado. Pero cuando usted peca con alevosía y premeditación, sabiendo que lo que está haciendo no debe hacer y usted lo hace, eso es clase aparte. Eso es clase aparte. Eso sí no es que usted va haciendo y que se arrepiente y lo van a perdonar cada rato, ¿no?
Eso es mentira. Que al acercarse a Dios cambia, se vuelve próspero, eso es mentira. Lo que hace próspero al cristiano es aquel cristiano que realmente cree en Dios, confía en Él y se esfuerza por trabajar más de lo que tiene que trabajar. Y Dios lo va a bendecir. Pero no es que Dios se va a poner a trabajar por él, o Dios le va a dar sin que trabaje, no. En la Biblia dice que el que trabaje no coma, que el que no trabaje no coma, perdón. Dios dice, siervo inútil que solo hace lo que tienes que hacer. A los que hacen lo que tienen que hacer, Dios los trata de inútiles. ¿Qué queda para este mundo donde la gran mayoría no hacen ni lo que tienen que hacer, no hacen ni por lo que les pagan? Vea la diferencia, dos reinos totalmente diferentes. El uno ofrece calamidad y destrucción para siempre. Las tinieblas no ofrecen nada bueno, le ofrecen pan para hoy y hambre para mañana. La luz nos dice que soportemos lo que nos venga, que todo va a ser para bien, porque tenemos que purificarnos, tiene que salir todo lo malo que está en nosotros, sacar ese bicho que está dentro de nosotros por causa del pecado de nuestros padres, y eso va a costar esfuerzo y sacrificio, y requiere de conocimiento para poder hacerlo, y la ayuda de nuestro Señor y Salvador, pero la corona es vida eterna y vida en abundancia. Entonces bien vale el esfuerzo. La vida de este mundo es pasajera. La vida que nos ofrece nuestro Dios es eterna. Nos la ofrece en un cielo, en un tercer cielo, lejos de las tinieblas, de la maldad, la cual va a acabar a su debido momento. Dios permite y les deja que hagan lo que quieran, y permite que se metan con Él, permita que se crean y se metan con Él, pero dice que cuando Él quiera, con un soplo lo va a destruir, con un soplo los destruirá. Ese es el Dios que tenemos, un Dios todopoderoso, que nos dice que quien no le tema a Él no tiene ninguna relación con Él. Quien me tema de corazón, a Él bendeciré, a Él protegeré, y le va a ir muy bien, porque yo estoy con Él, dice el Señor. Y si usted lo cree, no tenga miedo, porque yo lo puedo todo, dice el Señor. Yo soy el dueño de todo. Simplemente que pides y no recibe porque pide mal. Y como Dios lo conoce todo, sabe que cuando usted pide una cosa y Él sabe lo que va a pasar si le da lo que usted está pidiendo, y usted se va a perder, entonces por eso Dios no se la da. Porque Dios quiere que usted se salve, que usted lo haga su Dios. Eso es lo que Dios anhela. Lo que pasa es que la decisión es suya. Por eso es necesario que usted aprenda a pedir. ¿Y cómo aprende a pedir? El conocimiento está aquí. Que sepa qué tiene que pedir. Que sepa cómo usted puede agradar realmente a Dios. Porque si Dios lo tiene todo, el dueño de todo, quiere decir que no necesita nada de nosotros. No necesita nada de nosotros porque Él es el dueño de todo. Entonces, ¿cómo puede usted pensar que usted puede comprar a Dios? ¿Cómo puede usted pensar que usted va a congraciar a Dios con dinero? Por eso la palabra dice Jehová, de boca me aman, mas su corazón está lejos de mí. Y el temor a mí, ese temor reverente que deberían tener para tener una relación conmigo, no es más que una costumbres de tradiciones que le enseñaron sus padres, engañados por el enemigo. Puras tradiciones. Y seguimos viviendo de tradiciones e ignorando la Biblia. Es más, van a intentar quemar las Biblias. Hoy van a intentar sacar una nueva versión, acomodarla a su manera y tratar de destruir la Biblia. Desde un principio no querían que la Biblia fuera publicada para que todo el mundo tuviera acceso a ella. No querían ocultarla, pero no pudieron,
porque grandes hombres de Dios, como Martín Lutero, se rebeló contra eso y esforzó y entregó su vida como muchos para que la palabra de Dios fuese publicada en muchas lenguas y nosotros tengamos este privilegio de poder predicar la palabra de Dios, de poder conocer al Señor. Y por eso le dicen protestantes. Y por eso los mataban. Y hoy en día quieren matarnos, a todos los que predican los van a matar, los que prediquen la verdad. Los que prediquen la verdad. Por ejemplo, en el video ese, hablando, apoyando la aberración de los últimos tiempos. Contrario a la naturaleza del hombre conforme Dios lo hizo. Que Dios hizo al hombre y la mujer para que constituyeran una familia. Ahora el mundo cree que no, una familia pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres. Y como van a fabricar, ya pronto la ciencia va a lograr fabricar hombres, por la cuestión del ADN, entonces se fabricarán en un futuro, se fabricarán los hijos de ellos. Todos retando a Dios, diciéndole a Dios, si usted lo hizo, nosotros también podemos hacerlos. ¿Por qué? Para desafiar la ira de Dios. Tentando a Dios a la ira. Y escrito está, siempre lo recuerdo para que usted lo tenga presente. Si quiere, tome nota. Capítulo 1 de Juan. ¿Qué? Capítulo 3 de Juan, perdón. Versículo 36. Dice: y todo aquel que crea en él será salvo. Mas el que rehúse a creer en él, mi ira irá sobre él. Eso está escrito. Y para respaldar lo que estaba diciendo, voy a leer aquí un poquito del libro de Romanos, capítulo 1. Presta atención, esto lo tengo aquí en esta Biblia. En la Biblia suya, si usted también dice ser cristiano, tiene que tener una Biblia. Y en la Biblia suya dice lo mismo. Si no está escrito lo que estoy diciendo, yo soy mentiroso. Por eso es que digo, no me crean lo que yo digo, verifiquen que lo que yo estoy diciendo esté escrito. Miren lo que oyen. Y en el libro de Romanos, capítulo 1, voy a irme directamente, porque el tiempo en la televisión es corto, voy a irme directamente al versículo 24, 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de sus mentes. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Prefiriendo a las criaturas que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nuestro Creador, nuestro Señor es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones, escuchen, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican, aquellos que las aprueban.
Y dice, yo no he visto en la Biblia ninguna parte donde diga que ninguno de los apóstoles era homosexual. Miren qué blasfemias. Y dicen ser de Dios. El inicuo, el jefe de los anticristos, porque los anticristos hay por montones, ya los hay, y se hacen pasar por ministros de Dios y se gozan un imperio burlándose de Dios. El inicuo, el jefe de ellos, el mismo Satán, en su plan, llegado el momento, él va a aparecer y se va a hacer pasar por Dios. Y va a venir a decirle al mundo lo que el mundo quiere escuchar. Eso pasa como cuando ustedes ponen a leer la Biblia y lo que está leyendo no le gusta, usted cambia rápido para otra, tratando de buscar algo que le convenga, porque se cae de mentiras. Quiere saber nada más lo que a usted le agradaría escuchar, pero no quiere averiguar la verdad de lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Entonces, ese inicuo viene a darle a la gente lo que quiere escuchar y viene a ayudar a la gente en las necesidades que está pidiendo. Por eso Cristo dijo, yo vine en nombre de mi Padre, que fue el que me envió, y ustedes no me recibieron, me desconocieron y me mataron. Primera, capítulo 1 de Juan, versículo 11. A lo suyo vino, a su creación, y los suyos, los que decían Cristo viene, lo mataron. Porque a él no lo mataron los soldados romanos. A él no lo mató Pilatos. Pilato hizo hasta lo imposible para no tener nada que ver con la muerte del justo. Lo que pasa es que escrito estaba y la palabra tenía que cumplirse. Y Pilato a última hora, en vista de que la gente que decía de la misma religión de Cristo querían matarlo, dijo, no, yo no tengo nada que ver en la muerte de este justo, y mandó a pedir agua y se lavó las manos. Yo no tengo nada que ver en la muerte de este justo. ¿Y qué gritaban quienes decían ser de Dios? Crucifíquenlo, mátenlo, que su sangre caiga sobre nosotros. Hoy en día está pasando lo mismo. Llega a venir Cristo, lo volvemos a matar, porque la mayoría es perversa, es mala. Pero Cristo no va a venir para que lo maten, ahora Cristo va a venir es para hacer justicia, así como los mártires en Apocalipsis 6 piden que se haga justicia en la tierra por lo que le hicieron a ellos. Cristo va a venir a hacer justicia, a levantar su iglesia y a destruir todo lo que queda. Escrito está. Por eso es que temor de Dios, ¿qué es temor de Dios? Usted quiere cubrirse del enemigo, quiere estar protegido del enemigo, que los ángeles del Señor acampen alrededor suyo, lo defiendan. Practique el temor a Dios. Y escuche bien, temor a Dios. Quien me tema yo lo guardo, quien me tema yo lo protejo, a él y a los suyos, dice el Señor. ¿Por qué es tan importante saber qué es temor de Dios? Porque temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, no, es tener miedo de andar en este mundo separado de Dios, de seguir en la condición de separado de Dios por no haber escuchado la voz de Cristo y hacer lo que Cristo nos manda hacer. Es tener miedo de andar fuera de la cobertura de Dios, como dice el Salmo 91. Quien habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar al abrigo del Altísimo? Comprarse una Biblia, leerla, esforzarnos por hacer la palabra y esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Y quien hagamos eso, ¿qué pasa? Habitaremos bajo la sombra, bajo el poder del omnipotente, el Dios Todopoderoso que nos puede todo y que es el dueño de todo. Entonces no se trata, en todo hay una condición. La palabra dice, deme y te doy. Acérquese a mí, dice el Señor, y yo me acerco a usted. Pero si usted no quiere nada conmigo, vaya con su música por otro lado. Eso es así. Si usted quiere agradar a Dios, es haciendo la voluntad de Dios. Es haciendo las cosas como están escritas, como Dios las enseñó. Hágame su Dios. Entonces el temor a Dios es darle a Dios el primer lugar en nuestros pensamientos, en este corazón, en nuestro corazón.
donde todo lo que vayamos a hacer en este mundo no se nos debe dejar pasar por alto de consultar con Él y pedirle a Él que Él sea el que nos ayude en la decisión que vamos a tomar. Que si lo que nosotros hemos resuelto hacer no nos conviene, que nos lo eche para atrás. Y que si estamos en lo correcto, que nos bendiga para que todo salga bien. Y eso es lo que quiere Dios, que lo tomemos en cuenta, no que lo ignoremos. Y que entonces lo vamos a buscar es cuando nos metemos en problemas por no haberlo consultado. De eso se trata. De andar en el camino correcto, el camino de la luz. Usted, amigo, que dice, bueno, yo no sé predicar, yo leo la Biblia, pero no tengo esas habilidades. Pero usted puede declararse un obrero del reino de Dios. Con los dones y las habilidades que le dio Dios, úselas para honrar a Dios. Y Dios dice, pruébame, trabaja para mí y verá cómo te va a ir mejor todavía. Porque no solamente va a tener lo material, sino va a tener la paz que yo solo puedo dar. Que es lo más importante. Yo conozco mucha gente que tiene muchísimo dinero y no pueden ni dormir. No andan pensando sino hacer más dinero y no pueden ni comer. Y algunos se han muerto. Y el día del entierro, puro hipócritas, como para que los vieran. Ese es el mundo. Como hay gente que ha muerto y se dedicó a servir, y se nota la gran diferencia. Se nota la paz. Usted no tiene habilidad para predicar, pero usted puede aportar para que otros prediquen. Puede aportar para el reino de Dios. No se deje comer por la voz del enemigo. Que dice, no, ellos que hacen es pedir plata. Ellos que están llenándose de plata y robando a la gente. Ese es el diablo. Los que más piden son los que más murmuran de eso. Quiero que me entienda lo que quiero decir. Voy a cambiar un poco para que usted entienda lo que vine a hacer aquí, en este programa, que espero no sé para quién es. Hay ministros del Señor, personas que están caminando y quieren andar en los caminos de Dios, que forman parte del reino de Dios desde aquí en la tierra. Y no tienen un lugar donde adorar en espíritu y verdad al Señor. Donde puedan reunirse, que vengan todos de todos lados y reunirse y alabar al Señor como Dios manda. Y usted, amigo, si quiere agradar a Dios y tiene suficiente dinero, usted puede comprar un local de estos o fabricarlo. Y no tiene que dárselo a ninguna congregación, ni tiene que dárselo a nadie. Si quiere, póngalo a nombre suyo, es suyo. Y hágalo por la misma condición del enemigo, que quiere decir que no se deje engañar, pues entonces déjelo a nombre suyo, pero póngalo a disposición de una familia pastoral, de unos hermanos que realmente quieran adorar a Dios. Y si hacemos esto, vamos a tener lugares de oración en muchos lugares. Y mientras más gente haya orando y velando en verdad, el enemigo no podrá manifestarse todavía, porque eso está escrito. Todavía no se ha manifestado porque hay quien se opone a esa manifestación. ¿Y quiénes son la verdadera iglesia? Que cada día es menor. Porque muchos que dicen estar sirviendo al Señor ya se entregaron al enemigo y ya están diciendo que lo que Dios dijo fue que se equivocó y ahora lo están corrigiendo. Porque llegó alguien que les dijo que eso no era así. Y por miedo, por avaricia, se venden por un plato de lentejas. Por eso usted escucha que por allá en una nación, China, no sé dónde, que matan familias cristianas, los entierran vivos, porque no niegan su creencia en Cristo Jesús. Y ellos prefieren morir antes que entregarla. ¿Por qué? Porque ellos están seguros de lo que están haciendo. Y la palabra dice que el que trate de salvar la vida cuando lo soborne, salve la vida negando a Cristo, la va a perder. Mas el que pierda su vida por obedecer a Cristo se va a salvar. Quiere decir que esas personas pasaron directo de un mundo lleno de maldad al reino de Dios, a esa vida eterna que Dios promete a los que le crean.
Entonces no debemos sentir lástima de ellos ni compasión de ellos, más bien al contrario. Debemos sentir alegría porque ellos van directo al cielo. Y tenemos que orar es por nosotros, para que si nos llega el momento y nos toca sufrir algo como eso, no retrocedamos, nos mantengamos firmes como ellos. Por eso es que tenemos que decirle al Señor Jesucristo, ora por nosotros, para que nuestra fe en ti no nos falle. ¿Qué nos importa el mundo? No confundamos una cosa por otra. El Señor dijo, por cuanto ustedes me vistieron, ustedes me visitaron cuando estaba preso, ustedes me dieron de comer. Y le contestan, ¿y cuándo hicimos eso por usted, Señor? Dice, cuando lo hicieron por los más pequeños de sus hermanos, de los que están preocupados por volver a casa con Dios. Cristo dijo, no oro por el mundo, yo no oro por todos, yo oro por los que tú me diste, Padre. Y oro por los que le vas a dar a los que tú me diste. La iglesia de Cristo. Tenemos que orar por la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cuál es la iglesia de Cristo? La que está conforme a la palabra. Iglesia es una asamblea de personas que se reúnen para exaltar, adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en espíritu y en verdad, y hablar y escudriñar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, para que nuestra fe en Él crezca, para tener crecimiento espiritual y poder resistir los ataques del mundo, que son fuertes, pero que si nosotros realmente le creemos a Cristo, el mundo no puede hacer nada contra nosotros. Los brujos, los demonios pueden hacer contra su propia gente, pero con los que hemos sido comprados con sangre y tenemos a Cristo en nosotros y le pertenecemos a Cristo, contra nosotros no pueden hacer absolutamente nada. No tenga miedo al que puede acabar su cuerpo, dice la palabra. Dice, tenga miedo del que puede echar su alma al fuego del infierno, al lago de fuego. A ese tiene que tener miedo. Entonces, temor de Dios es una cosa y tener miedo de que Dios lo meta allá a la paila es otra. Un temor reverente y un temor de las consecuencias de provocar la ira del Señor contra quienes lo desafían. A eso vine. Yo no vine aquí a meterles miedo, vine a decir la verdad, está escrita. Si usted considera que lo que yo dije no está escrito, lo reto a que venga a dar nuestra explicación diferente, porque lo que yo acabo de decir aquí está escrito. Mire lo que oyes. No crea en nada lo que yo le estoy diciendo si usted no lo ve que está escrito. No crea en nada lo que le va a decir ese que dice ser ministro de Dios si no está escrito. Por eso que tenemos que, para donde quiera que vayamos, tenemos que cargar la espada, que es la Biblia, para cuando alguien venga en una iglesia de Cristo, donde vamos a hablar y a buscar crecimiento espiritual, no nos desvíe, no se infiltre alguien a desviarnos, y cuando nos esté hablando tenemos que mirar que lo que él está diciendo está escrito. Y si está escrito, ¿para dónde vamos a agarrar? ¿Para dónde agarramos? Deje el miedo, deje la cobardía, pensando que usted está en lo correcto y que lo están sacando de lo que es la verdad. Y consulte la verdad que está escrita y pídale al Espíritu Santo de revelación y deje de creer en las enseñanzas del hombre. Crea únicamente en Él, en Cristo Jesús. Dice, no crea en el hombre, no crea en príncipes. Crea en Cristo Jesús, ese es el mandato. Así que, amigo, hablaba de la construcción de las casas porque en el pueblo donde yo vivo, en Santana, hay una congregación llamada Retorno de Cristo, los cuales tienen varios años funcionando en un local de mi propiedad que yo hice para el Señor. Y ya les quedó pequeño. Tienen 2 locales.
Y ya les quedó pequeño, están creciendo. Y ellos quieren extenderse en la obra del Señor para llevar la palabra en todos los rincones de este pueblo. Y van a empezar por hacer un localcito que a duras penas, comprado en el terreno, con la colaboración de los miembros de esta iglesia y ahí de Santana, y quieren construirla. Y como yo soy libre para hablar, están tratando de hacer hallacas y hacer cuestiones para recoger fondos para esta construcción. Eso es bueno, que tengan esa fe y que se esfuercen, pero sin la ayuda del Señor no podrán fabricarlo, porque hoy en día menos. Entonces en mi sentir y en mi hacer, quise hacer este programa para no sé a quién decirle: si usted quiere acercarse a Dios, si quiere ser bendecido por el Señor y le sobra el dinero, que no haya que hacer con él, póngase en contacto. Y si tiene cómo hacer esa casa, cómo ayudarle a hacer esa casa o ayudarle a hacer muchas casas como esa. Y usted puede ponerlas a nombre suyo, usted no tiene que ponerlas a nombre de ninguna institución. No, usted las pone a nombre suyo porque usted dice: ¿por qué? Si ellos van a administrar para Dios, yo también puedo administrarlo. Usted puede administrar la cosa para el Señor, para evitar malos entendidos. Y eso sería una bendición, porque colaborar en la obra del Señor, eso es lo más hermoso, eso es pura bendición. Es lo único que usted siembra, que cuando muere se puede llevar. Que el Señor dice: le dio buen uso a las bendiciones que yo te di, trabajando en mi obra. Y no es que usted le vaya a dar nada, no, si usted trabaja para el Señor lo va a bendecir más todavía para Él poder bendecir y hacer crecer más la obra. Él necesita obreros, porque hay mucha gente que vive en ignorancia y viven engañados. Y lo más importante es llevarle la palabra a todo el mundo, para que no haya excusa de decir: yo no sabía. Dios no dice que sea obligado, pero sí dice que tenemos que predicarle a todo el mundo, en todos los rincones. Dice: cuando usted vaya a predicar a una casa, diga: la paz sea en esta casa. Y si hay paz, la paz viene a usted y lo recibe. Si no hay paz, lo echan. Usted que dice la palabra, dice: sacó a los pies y váyase. Aquellos que te rechazaron, Sodoma y Gomorra, el castigo de Sodoma y Gomorra va a quedar pequeño. Eso está escrito. Eso no lo estoy diciendo yo. Así que mucho cuidado. Y el enemigo también se aprovecha de eso. Puede llegar a tocar casas para que la abran para meterse a robar. Por eso es que tenemos que pedirle discernimiento del Espíritu al Espíritu Santo y decir: la paz en esta casa. Y si llega alguien: Señor, si esto es tuyo, permíteme que yo discierna con ellos, y si no, muéstrame, Señor, para rechazarlos. Siempre consultando al Señor. Entonces no sé para quién voy a tratar de que suban este video a YouTube, porque no sé para quién es la bendición. Porque trabajar de esta manera, aportar y que todo sea por escrito, porque ante Dios no necesitamos escribir nada, porque Dios conoce los corazones de cada quien. El que crea que puede estar robando a Dios está perdido. A Dios no lo engaña nadie. Pero ante los hombres, para evitar que el enemigo dice: no sean tontos, no sean bobos, ustedes están dejando de comer por ellos que roban la plata. Y siempre los que denuncian son los que realmente lo hacen. Y la mayor satisfacción es que usted pueda hacer, y me perdona, yo no iba a hablar de eso, pero que quiero que usted me entienda. Esos locales que yo tengo, en ningún momento yo he cobrado alquiler, o pienso cobrar alquiler, no. Nada más con escuchar al grupo, y a veces me congrego ahí, con escuchar las alabanzas, la oración y que todo es para Dios, yo me siento más que lleno. Yo me siento gozoso, siento la presencia del Señor, eso es una bendición. A los del mundo les estorba, les fastidia. Eso no hacen sino gritar. No saben ni lo que está pasando. Y no saben lo que se condenan por estar renegando contra ellos. La ignorancia, la falta de conocimiento. Y ahí vendrán, o seguirá la congregación pequeña, los más grandes se van para otro lado y creceremos, pero ese siempre va a ser un lugar donde se manifestará la alabanza y la oración para exaltar el nombre de Jesucristo, porque Él es nuestro Señor,
Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño y a Él servimos. Así que lo invito a que se ponga en contacto. No importa el mundo, o sea, ese teléfono le da la dirección, le daremos la dirección, lo pondremos al tanto. Y usted, si le sobra el dinero, no pierda esa bendición. Y si no le sobra, pero tiene con qué, con lo que pueda, es bueno. Lo importante es que usted lo haga para el Señor. Bueno, ya llegaron a decirme que se me acabó el tiempo, no me queda más que darle gracias a Dios por esta oportunidad y decirle a usted, amigo, que está viendo este programa, que lo vio, decirle que usted es uno de los llamados a venir a los caminos del Señor. Porque el simple hecho de usted haberse calado esta hora escuchando la palabra de Dios, quiere decir lo que dijo Cristo: los que son míos oyen mi voz. Los que no, cambiaron de canal inmediatamente y no les importó absolutamente nada porque no les gusta que le hablen de Dios. Que Dios los bendiga, Cristo los ama y será hasta otra ocasión.